¿Cómo están, chicos? Vamos a iniciar nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje. Hoy día vamos a ver acerca del signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Primero, diríamos que es la unidad que resulta de asociar una imagen mental o significado y una imagen acústica. Este concepto fue planteado en la obra póstuma del lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Entonces nosotros diríamos que toda imagen se va a representar en nuestra cabecita para luego plasmarlo. Por ejemplo, tenemos la mascotita, ¿sí? En casita, generalmente un perrito. Es de ser carnívoro, mamífero, cuadrúpedo, ¿cierto? Y ahora lo vamos a mencionar, pues, perro. Entonces, por un lado tenemos el significante y por otro lado tenemos el significante, ¿cierto? Entonces, significado del animalito, la imagen, el concepto, y el significante, lo que estamos mencionando, el nombre de esta especie, perro. Entonces decimos que el signo lingüístico presenta planos, el significado y el significante. El significado es el concepto o imagen mental que la planta representa en su mente. Nosotros lo vamos a representar ahí y lo vamos a extraer de esa realidad. Por ende, significado es toda la imagen o concepto que la vamos a asociar en nuestra mente. Y a ello llamamos el fondo. Mientras que el significante son los sonidos, la imagen acústica, las letras que posteriormente lo vamos a representar. Esa imagen acústica o cadena de sonidos es la forma. Por ende, en el ejemplo tenemos ahí el vegetal, ¿no? Con todas sus características. Eso sería significado. Pero cuando nosotros lo queremos representar en una cadena de sonidos, o sea, lo que vamos a mencionar, la palabra, ¿no? Eso sería el significante. No nos olvidemos, significado, la imagen, el concepto, mientras que el significante, el sonido, lo que pronunciamos. Ahí tenemos el significante, ejemplo de lo que es significante y significado. Digamos, en un plano contextual, pues, tenemos el término lista. Lista, lista y lista. Los tres casos, obviamente, suenan igual, se escriben igual. El significante, hablamos, obviamente, pero por significado va a variar. Porque en una parte decimos, dame tu lista. ¿Y hablamos de qué? De una relación, de un catálogo, de una nómina. Mientras que en la siguiente dices una mujer muy lista. Ya hablamos de un adjetivo, hablamos de una característica o cualidad. Y decimos que es, ¿no?, referida a la inteligencia, a la habilidad de la persona. Y por último, nos referimos a que ya está esa persona, si está preparada, si está, ¿no?, adecuada para que pueda salir, ¿no? Estás lista para salir. Entonces tenemos tres situaciones donde vemos la referencia entre significante y significado. Muy bien, chicos, vamos a ver acerca de son los principios del signo lingüístico. El signo lingüístico presenta los siguientes principios. Primero decimos que el signo lingüístico es biplánico. Ahora, y eso vamos a tener en cuenta el planteamiento de Saussure, que indicó, ¿no?, la asociación de dos planos, significado y significante. Y ambos son inseparables e interdependientes. Digamos, en cierta forma recíprocos, pues. Ahora, si hablamos de biplánico, hablamos de un significado o el plano del contenido. Es toda la idea, es todo el concepto que nosotros vamos a asociar en nuestra cabecita, en nuestra mente. Mientras que el significante, o también llamado el plano de la expresión, es la cadena de sonidos, es la grafía, o sea, las letras que nosotros vamos a representar. ¿Cierto? El ejemplo bien claro. Nosotros hemos escrito mesa, pronunciamos mesa, pero ha partido de una idea que está en nuestra mente. Es un objeto, digamos, de madera u otro material y que sirve para ciertos fines. El siguiente principio es acerca de la arbitrariedad, es decir, la relación entre significado y significante no responde a ningún motivo. Entonces se establece el modo convencional o de acuerdo. Cada lengua usa para un significado un significante. Por ende, ¿eso qué quiere decir? Sencillamente, todas las palabras que nosotros conocemos, ¿cierto?,
las cosas que vemos se nos han impuesto. En ningún momento nos han preguntado si está bien que se le llame así o cómo quisiéramos que se le llame. Sencillamente, eso se llama la imposición que se nos han dado, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta, en este caso, que toda palabra es una representación de otra. No es que se llame así porque en sí. Por ejemplo, ¿no? El sonido perro es igual a la imagen mental que uno tiene de perro, es igual a la mascota de repente que uno tiene en casa, o simplemente es representativo. Claro que es representativo. A eso se relaciona con lo arbitrario. Lo arbitrario, sencillamente, como dice, es en este caso una manera convencional. Y cuando te hablan de convencional, te están hablando de un acuerdo. Por ende, ya que es una representación, ¿cierto?, de la palabra, entonces diríamos nosotros que esa forma de representar se va a dar pues de distintas formas. Hablando de un signo, el signo nosotros que manejamos es el español, ¿cierto? Entonces, las diversas formas que nosotros podemos representar en diversas lenguas. Hablamos de un ball, de un ñalch, de un balón. Estamos hablando de ¿qué? De pelota, ¿cierto? Es lo arbitrario. Cada lengua va a asociar un significante distinto a un mismo significado. En conclusión, también podríamos decir que hay diversos significantes para un solo significado. Igual con strand, apiaya, play, que significa playa, pues en este caso nosotros lo usamos así por nuestros signos que usamos en español. Ese es lo arbitrario. Otro principio del signo lingüístico diríamos que es lineal. La linealidad, Saussure también nos dice que el significante, por ser naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo en forma de cadena de fonemas, uno tras de otro. Así se evita en este caso, ¿qué cosa? La posibilidad de pronunciar dos significantes o más a la vez. En el caso educación, si vemos allí, vemos que la pronunciación, la escritura es lineal. Entonces, miremos ahí, ¿no? Es de forma lineal. Hay que tener en cuenta que también la linealidad va a ocupar un tiempo y un espacio. Tiempo porque nosotros lo vamos a pronunciar y el pronunciar nos va a tomar, pues imagínate, controla qué tiempo, en segundos seguramente, pronunciar la palabra educación. Nos toma un tiempo, pero también nos toma un espacio, porque al momento de escribirla, obviamente vamos a requerir, como vemos aquí en el ejemplo, un determinado espacio para representar. Ahora, nosotros no podemos representar en un solo espacio. Digamos la palabra mesa. Mesa. Ahí está. ¿Se puede entender? ¿Se puede entender esto? No se puede entender. ¿Y por qué no se puede entender? Porque está uno tras otro. Y eso es lo que se evita. Y eso es lo que te plantea en la linealidad, ¿no? Que sigan los signos uno tras otro. Otro principio sería la inmutabilidad. La inmutabilidad nos dice que nosotros como sociedad podemos mantener los signos lingüísticos de manera estable durante un periodo determinado. Eso quiere decir que el signo no va a cambiar a través del tiempo. Y esto se debe evidenciar mediante los estudios sincrónicos. Entonces, cuando hablemos de inmutabilidad, que a su vez lo va a estudiar la sincronía, ¿cierto?, nos está indicando que no porque ahorita queremos cambiar, vamos a cambiar el signo. No lo podemos cambiar, porque ya está establecido. Por eso es inmutable. Un signo ya está establecido y no lo podemos cambiar, reitero, porque es inmutable para este tiempo, para este momento. Que se pueda cambiar seguramente, pero en este momento es inmutable. Mientras que la mutabilidad, ¿sí?, en este caso hablamos de que el signo lingüístico puede variar, ¿no? Y eso es a través del tiempo. Y esta verificación, esta comprobación se va a dar a través de los estudios diacrónicos, pues. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta mutabilidad? En el ejemplo, el término extrañar, ¿cierto? El término extrañar. Pero hasta acá, extrañar viene de extraño, ¿cierto? Entonces, hace tiempo, hace siglos, digamos así, de repente los españoles, ¿no? Extrañar significaba tratar fríamente, extraño, se reitera, extrañar viene de extraño. Entonces, un extraño tú lo tratas de manera muy fría,
¿cierto? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O buenos días, algo así. En cambio, ahora extrañar, mira cómo ha variado. Ya es recordar con cariño, con, con mucho amor, etcétera, ¿no? Lo extraño, y así lo vas usando diversos términos en el cual vamos a manifestar los sentimientos, que seguramente después de tiempo lo vas a ver. Ahorita, por ejemplo, de repente muchos están alejados de sus amigos, amigas, y seguramente están extrañándolos a estar ahí a su lado presentes. Entonces, cuando lo veas, ahí le dirás todo lo que le has extrañado. Entonces, eso es, mira cómo ha sufrido esa evolución de esa palabra. Y por último, el último principio del signo lingüístico, diríamos que presenta una doble articulación. Y esa doble articulación se da porque se puede descomponer en unidades pequeñas. Si nosotros queremos descomponer en unidades pequeñas, es porque presenta un significado. Pero si nosotros vamos a descomponer en unidades más pequeñas, esas unidades recontra pequeñitas, como se dice, ya no tienen un significado. Ahí tenemos la primera articulación, donde las unidades pequeñas tienen un significado. Y nosotros lo podemos conocer a través de los morfemas. Conocemos lo que es una raíz de una palabra, un lexema, que tiene un significado. Conocemos lo que es un prefijo, lo que es un sufijo, que tiene significado. Entonces, eso son morfemas. Mientras que la segunda articulación ya son unidades más pequeñas donde ya carecen de significado, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar de los fonemas. Son esas unidades que carecen de significación. En el ejemplo, si lo leemos sonido por sonido, se leería de esta forma. I, a. ¿Se dan cuenta? En la mayoría o en algunos no tienen un sonido o un significado propiamente. Así lo mencionan las vocales, igual no hay un sonido propiamente. Pero en conjunto, niñita, ahí sí hay un sonido propiamente. Entonces, si nosotros vamos a minimizar, a descomponer en unidades más pequeñitas, vamos a llegar al punto donde ya no hay un significado propio de cada unidad, como se dice, pues descompuesta, ¿cierto? Entonces, esa es la doble articulación, la capacidad para poder dividir o descomponer, ¿no? Los signos en unidades pequeñas y más pequeñas. No nos olvidemos, la primera articulación son los morfemas y la segunda articulación son los fonemas. Muy bien, chicos, espero se haya comprendido esta parte teórica, todo lo relacionado al signo lingüístico, todo lo que generalmente, según el principio de Saussure, planteó este suizo lingüista, ¿no? Y bueno, ahora ustedes, en conjunto, claro está, vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Estos ejercicios están en base a lo que se ha hablado en esta parte teórica acerca del signo lingüístico. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos con la primera pregunta. Nos dice, el significante está relacionado con... Hay que enfocarnos primero en lo que es significante, que son los sonidos e imagen acústica de las letras que se va a representar. ¿Ya? Aparte de ello, que va a constituirse, o sea, está en el plano de la expresión, o sea, lo que nosotros vamos a manifestar. Por ende, vamos a ver cuál de las alternativas se relaciona más con lo que es el significante. Primero, nosotros vamos a hablar del fondo. Cuando hablamos del fondo, estamos hablando de todo el concepto y la imagen mental que está asociado a nuestra cabecita. ¿De eso trata el significante? Creo que no, ¿verdad? Descartamos entonces. Cuando hablamos de la forma, estamos hablando del sonido acústico, de la pronunciación, de toda esa imagen que teníamos en nuestra cabeza, ahora lo vamos a manifestar. Entonces sí estaría de acuerdo. La idea es sinónimo de significado, o sea, concepto, también estaría, ¿no? En este caso, descartado. En la D dice la regla, hablamos de normas y aquí no tiene que ver tanto la norma, sino hablamos de lo que nosotros vamos a almacenar como una idea o vamos a reproducir lo que tenemos en nuestra cabecita. Descartamos. El morfo, como decir la unidad variable, la mínima unidad, ahí de repente estaría más asociado con lo que es la doblemente articulado, ¿cierto? Porque hablamos de morfema y fonemas, entonces también descartamos ello. Por ende, la respuesta a la pregunta número 1 dice
el significante está relacionado con la forma. ¿Y por qué? Porque nosotros, para el significante, claro, le interesa el sonido. Para el significante lo que le interesa ¿qué es? La expresión. Muy bien, chicos, vamos a la pregunta número 2. Nos dice, el signo lingüístico es una entidad, es decir, trabaja como una sola idea. Sabemos que es indivisible. Sabemos que el signo lingüístico es biplánico, significado y significante. Entonces, eso nosotros lo podemos ver cuando hacemos uso del significado la lengua y el habla. La lengua, conjunto de signos, está en nuestra mente, y el habla, la expresión, la forma de hablar de cada uno. Entonces, eso tiene relación con el signo lingüístico. Vamos a ver qué características se relaciona con el signo lingüístico. La alternativa A nos dice psíquica. Eso tiene que ver con la lengua. Psíquicamente, descartamos. Es una unidad, ambas. Física tiene que ver con el habla, porque son los órganos propiamente. Descartamos. Razonable tiene que ver con la capacidad para decir algo. Descartamos. Psicofísica es la unión de ambos. La mente con los órganos. Por ende, sí estaría de acuerdo a la entidad como signo lingüístico. Teórica, solamente la parte, digamos, conceptual. Estaríamos hablando de los significados, así que también descartamos. Por ende, la respuesta a la pregunta número 2 sí sería psicofísica, si lo vemos como el signo lingüístico es una entidad, solo una. Vamos con la pregunta número 3, la cual nos dice, el signo lingüístico, el multilingüismo es una prueba de que el signo lingüístico es. Primero, hay que definir qué es el multilingüismo. El multilingüismo es la coexistencia de varias lenguas dentro de un territorio. Nuestro Perú, por ejemplo, es un país multilingüista. ¿Por qué? Porque aparte del castellano tenemos otras lenguas, o sea, internas, propias, autóctonas, el quechua, el aymara, el bora bora, etc. Pero también hay otras lenguas que son, digamos, de otros continentes, ¿no? El mismo italiano, el mismo alemán, el chino, etc. Entonces, a eso llamamos multilingüismo. Y eso nos dice que es una prueba de que el signo lingüístico, para que se centren en la idea, varios significantes para un solo significado. ¿De qué característica te estoy hablando? ¿De qué principio hace referencia a lo que te he dicho? Varios significantes para un solo significado. ¿Se acuerdan? Entonces vamos viendo en este caso. Decimos primero, interdependiente. Hay una interdependencia en lo que es el multilingüismo con el signo lingüístico. En relación, mejor dicho, a ello, no lo hay, ¿no? En la B, arbitrario. Cuando hablamos de la arbitrariedad, estamos hablando de la relación entre significado y significante. Generalmente no va a responder a algo motivado. Es inmotivado. ¿Y por qué es inmotivado? Porque, ¿se acuerdan lo que les dije? Es impuesto. O sea, todas las cosas que nos rodean, las palabras que hablamos, decimos con los nombres, son impuestos. No nos han preguntado si queremos llamarlo así. Sencillamente nos han dicho que se llama así y lo llamamos así. Entonces es inmotivado. Para que sea motivado, de repente puede haber una consulta o de repente puede haber una relación entre uno y otro. Pero en este caso es inmotivado. Entonces sí sería más arbitrario. ¿Y por qué? Porque en el ejemplo, lo que es arbitrariedad, por ejemplo, ball hace referencia a pelota. Entonces, un solo significado y varios significantes. En italiano, en alemán, en ruso, es otro los signos que se va a emplear. A ello hace referencia lo arbitrario. Abstracto. Generalmente abstracto es un signo, sí, pero si ya lo estamos produciendo ya deja de ser abstracto. Mutable, porque en este caso hablamos o se dice mutable porque el signo no va a cambiar, va a estar estático. Pero estamos haciendo uso de un multilingüismo en relación al signo lingüístico. También queda descartado. Inestable. Hay inestabilidad con relación con lo que es lo inmutable. Es parecido a lo mutable, ¿no? Reitero, la pregunta dice, ¿el multilingüismo es una prueba de que el signo lingüístico cómo es? O sea, el signo lingüístico, si es en este caso arbitrario, significa que hay para un solo significado varios significantes. Y el multilingüismo nos habla de ello. Nosotros mencionamos una palabra en español, con esos signos en español, y la otra persona que de repente habla pues en alemán va a usar otros signos. Por ende, reitero, no tiene que ver nada la inestable para ello.
O sea que la pregunta 3, ¿no?, responde a la arbitrariedad. Vamos con la pregunta número 4, que nos dice: ¿el silbato de un policía de tránsito indicando el sonido alto es un signo? Hay que tener en cuenta que el signo, en términos generales, presenta dos grupitos: los signos naturales y los signos artificiales. Los signos naturales es obvio que la misma naturaleza lo ha creado. Y por ejemplo, ¿no?, de repente el cielo se va a llenar de nubes negras. ¿Qué nos indica? Que va a llover. Naturaleza. Mientras que estás yendo con el auto y ves la luz roja, el color rojo, que indica que el auto se detenga, ¿cierto? Ya. Eso, por ejemplo, es un signo artificial. Por ende, el silbato de un policía, ¿qué indica en este caso? Que el alto, ¿cierto? Y para que diga el alto, no gritó, no habló, sino tocó un silbato. ¿Y eso sería un sonido artificial? Claro que sí. Sí sería un sonido artificial. No es natural porque ya se dijo cuando es natural. Básico, necesariamente básico no, porque también puede poner la mano, en este caso es un silbato. Internalizado. Internalizado tiene que ver con lo que se ha interiorizado, ¿no? El mensaje interiorizado, que tampoco tiene nada que ver. Y etimológico con el origen de la palabra, que también tiene, no descartado, no tiene nada que ver para esta pregunta. Por ende, la respuesta a la pregunta 4, decimos que en este caso el signo, usado pues por un policía que es un silbato, es artificial. Vamos con la pregunta 5 y 6. La pregunta 5 nos dice: los cambios que sufre el signo lingüístico a lo largo del tiempo responde al criterio. ¿Se acuerdan cuando les dije yo? Hablamos de tiempo, hablamos de mutable y inmutable. Entonces, si los signos, dice bien claro, los cambios, o sea, los signos van a cambiar, hay un estudio que se encarga de ese cambio. Entonces, vamos a refrescar la mente. Lo mutable, en este caso, no va a variar, no va a cambiar. Y su estudio se va a realizar a partir del diacronismo. Mientras que lo inmutable sí va a cambiar, sí va a variar, y el estudio se va a realizar a través de un sincronismo. Por ende, ahora sí nos enfocamos. Si el signo lingüístico cambia, tenemos que tener en consideración o diacronismo o sincronismo. O mejor dicho, diacrónico o sincrónico, pues. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver con la número 5. Sintáctico. Sintáctico tiene que ver o está relacionado con lo que es la sintaxis de la palabra. Básicamente, con la estructura de las palabras para formar la oración. No tiene nada que ver en este caso. Lo morfológico tiene que ver con la estructura de la palabra, o sea, lo que es la raíz, lo que son los prefijos, lo que son los sufijos. Hasta ahorita no tiene nada que ver con los cambios que sufre el signo lingüístico. Lo diacrónico, el diacronismo, ¿no? El diacronismo tiene que ver cuando el signo lingüístico va a mutar, cuando va a cambiar. Entonces sí habría aquí un estudio diacrónico siempre y cuando el signo lingüístico cambia, ¿cierto? Lo sincrónico tiene que ver con lo inmutable, con lo que el signo lingüístico no va a cambiar. Entonces descartamos porque aquí nos piden que el signo lingüístico cambia. Y lo fonético tiene que ver con el sonido, que tampoco hay relación. Por ende, la respuesta sería la alternativa C, lo diacrónico. Lo diacrónico corresponde al cambio que sufre el signo lingüístico. Y obviamente a lo largo del tiempo. Porque en este momento no puedo cambiar yo porque se me dé la gana. Y eso va a ser con un tiempo. Ya se puso ejemplos, ¿verdad? Muy bien, chicos, vamos con la última pregunta. Nos dice la pregunta 6. El enunciado: es una chica zanahoria. Esta expresión presenta un significado. Entonces, hay que primero analizar, ¿no? ¿Qué significado? Hablamos de significado, hablamos de la forma como uno lo interpreta. Esa expresión: es una chica zanahoria. Entonces, sí tiene que ver con la semántica, porque la semántica se encarga del significado. Pero netamente vamos a ver a un componente de la semántica, porque la semántica en sí estudia el significado de las palabras, pero basado en sus componentes, que son denotativos y connotativos. Entonces, si aquí decimos que es una chica zanahoria, analicemos la expresión, no es que es una chica que es un vegetal, sino lo estamos tomando como un segundo significado, ¿cierto? Es como decir China.
Oye, me debes una china, una jerga juvenil, haciendo referencia a los 50 céntimos, ¿no? Pero también China no solamente se refiere a ello. China pues al país, o si no a la persona pues oriunda de ese país, China. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos viendo, ¿sí? La A, gramatical. Cuando hablamos de gramatical, hablamos de que la palabra se ajusta a reglas. Sí se ajusta a reglas, pero aquí nos piden en este caso la expresión. Que analicemos, por ende descartamos. Lo filológico tiene que ver con la evolución de las palabras, con el estudio de los textos, ¿no? Que también queda descartado porque esta expresión es otra cosa que nos piden aquí en la pregunta. Lo denotativo. Lo denotativo está pues, digamos, ajustado a lo que nos pide el significado real, o sea, lo que encontramos en el diccionario, ello también queda descartado porque aquí es un significado alterno. La alternativa D dice connotativo. Ahí sí hablamos de un significado alterno, de otro significado, de un significado variable, según el contexto, según la coyuntura, según la forma como uno quiera darle. Por ejemplo, ahí sí podría ser. Y lo semántico tiene que ver, reitero, ¿no? Con lo que es la definición de palabras, pero basado en sus dos componentes, denotativo y connotativo. También queda descartado porque es muy genérico. Entonces, la respuesta a la pregunta 6, el enunciado es una chica zanahoria, está basado en la expresión connotativa, ¿cierto? Muy bien, chicos, espero se haya comprendido el tema de hoy, espero se haya comprendido también los 6 ejercicios que hemos resuelto y espero que ustedes también resuelvan adecuadamente los próximos ejercicios. Ya posteriormente seguro nos conectaremos para que tengan algunas interrogantes o resolver algunas interrogantes, algunas dudas. Conmigo es todo por ahora. Ya nos volveremos a conectar próximamente. Nos vemos.